Voy a mostrarte 6 fotografías. Tal vez no sepas quiénes son las personas que aparecen en ellas. Y está bien, quiero que las mires y que me digas si reconoces a alguna de estas personas. ¿Este hombre es el mismo hombre que estuvo contigo anoche? Bueno, entonces estabas con él debajo del puente. Esta niña de 10 años se llama Amber Daniels. Horas antes de esta grabación, Amber había sido encontrada al costado de una carretera en medio de la nada, junto con otras 2 niñas. Cuando los oficiales intentaron localizar a sus padres, descubrieron que las 3 niñas eran parte de la familia Daniels, la cual albergaba muchos niños. Pero cuando la policía llegó a la casa, la puerta estaba abierta de par en par. Allí dentro, encontró una de las invasiones domiciliarias más perturbadoras del estado de Georgia. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda estatal del asesino serial conocido como el asesino de Santa Claus. Cientos de agencias y funcionarios de la ley vinieron a ayudarnos con la búsqueda. Nunca había visto tantos oficiales en mi vida. Amber Daniels, de 10 años, fue secuestrada y abusada junto con sus 2 hermanas menores, pero logró escaparse de su captor y sobrevivió. Luego ayudó a resolver su propio caso y a asegurarse de que el responsable pagara por lo que le había hecho. Eran las 5 de la mañana del 4 de diciembre del 97. Un granjero del condado de Bacon, Georgia, estaba trabajando en su terreno, cuando vio a 3 niñas caminando junto a la carretera. Se acercó a ellas para preguntarles si estaban bien, y notó que estaban descalzas y en pijama. Una de las niñas le dijo que eran de Santa Claus, Georgia, un pequeño pueblo 80 kilómetros al norte. El hombre se dio cuenta de que las niñas estaban lejos de casa, así que llamó a emergencias y les informó que las había encontrado cerca de su propiedad. La policía del condado las llevó a la comisaría y les preguntó dónde vivían y qué les había pasado. Amber dijo que eran hermanas y que pertenecían a la familia Daniels y les dio su dirección a los oficiales. El oficial Mike Harlan se dirigió a la casa de las niñas para recolectar información. Esperaba que me recibieran ambos padres preocupados, o al menos la madre o alguien. Pero cuando llegó, todo estaba en silencio. Mientras Harlan se dirigía hacia la propiedad, notó que la puerta principal estaba abierta. El oficial se anunció y preguntó si había alguien en casa, pero nadie respondió. Al ingresar, lo aturdió el ruido de un radio despertador, el pitido del sistema de seguridad de la casa y el llanto de un bebé. Mientras Harlan se adentraba en el hogar, vio algo que se movía debajo de la mesa. Era un niño conmocionado, que le hizo una seña al oficial de policía sin emitir sonido. Realmente no dijo demasiado sobre lo que pasó. Solo señaló el dormitorio. Parecía que había sangre en el marco de la puerta. Harlan abrió la puerta suavemente. Cuando entró a la habitación, encontró en el piso el cuerpo inmóvil de una joven. El oficial siguió inspeccionando el dormitorio y notó que había algo más sobre la cama. No tardó en darse cuenta de que eran 2 cuerpos más. Pertenecían a una mujer y a un hombre y yacían sin aliento debajo de las sábanas. Y junto a ellos había un bebé llorando. El oficial revisó el resto de la casa y descubrió otra escena horrible en una de las habitaciones de los niños. Allí encontró el cuerpo de un niño muerto en su cama, rodeado de sangre. No sabía si el asesino seguía en la casa, así que cargué en brazos al bebé y al pequeñito cubierto de sangre y los llevé afuera. En la comisaría del condado de Bacon, los investigadores les preguntaron a las 3 niñas qué había sucedido. Amber era la mayor, así que comenzó a contar la historia y dijo un nombre que lo cambiaría todo. Ella contó que más temprano esa noche, un hombre llamado Scott la había sacado de su habitación. Era 1995. Amber tenía 8 años y vivía con su madre biológica Kim, una alcohólica en recuperación. Durante su infancia, Amber y sus hermanos frecuentaron varias casas de acogida porque su madre no podía cuidarlos. Pero con el paso de los años, Kim se propuso mejorar su vida y mantenerse sobria para darle a sus hijos un hogar lleno de amor y contención. En las reuniones de Alcohólicos Anónimos, conoció a Danny Daniels, otro alcohólico en recuperación. Se enamoraron y comenzaron juntos una vida en sobriedad. Habían dejado de beber. Sí. Habían cambiado sus vidas por completo. Recuerdo el día que el servicio social me dejó volver con mi madre. Probablemente fue uno de los mejores días de mi vida. Cuando corrí a su abrazo, había un hombre esperándome con los brazos abiertos, quien también me abrió las puertas de su hogar. Él tenía tanto amor para mí como mi mamá. Danny y Kim se casaron y decidieron criar bajo el mismo techo a Jessica, la hija adolescente de Danny, y a los 3 hijos de Kim, Brooke, Bryant y Amber. El deseo de Kim de brindarles a sus hijos un hogar seguro, lleno de amor y contención, se estaba haciendo realidad.
Años atrás, ella había sido la que necesitaba ayuda con sus hijos. Pero ahora que estaba sobria y tenía un hogar estable, quería devolver esa ayuda abriéndole las puertas a niños adoptivos, para brindarles el cuidado que necesitaban. Amber recuerda que desde muy chica, su familia comenzó a recibir a niños adoptivos. Era muy divertido tener niños con quienes jugar. Uno de los primeros niños que los Daniels acogieron fue una joven llamada Joan. Yo sabía que iba a ser mi mejor amiga, porque tenía mi misma edad. Ella era muy buena, y recuerdo que me encantaba su pelo cobrizo. La madre biológica de Joan tenía permiso para visitarla, y solía hacerlo acompañada de su hijo Jerry Scott Heidler. Jerry tenía 18 años y era muy bueno con todos los niños, y ellos cariñosamente lo llamaban Scott. Siempre jugaba y saltaba con ellos en la cama elástica, y hasta les enseñaba a pescar. Recuerdo que Jerry solía cargarme en su espalda, y también me subía a sus hombros. Era muy divertido. Siempre jugaba con nosotros, y parecía que era muy bueno y cariñoso. Parecía igual de normal que las demás personas que venían a nuestra casa. Pero un día, Jerry dejó de visitarlos. Después de 2 años, su hermana Joan dejó atrás a los Daniels y volvió con su madre. Ni Amber ni su familia supieron nada de Jerry desde ese entonces. En 1997, los Daniels vivían en su casa con sus 4 hijos y con otros 3 niños. Cuando se aproximaron las fiestas, la familia armó el árbol de Navidad y esperaba pasar tiempo de calidad. El 4 de diciembre, unas pocas semanas antes de Navidad, Amber dormía tranquila como cualquier noche hasta que alguien la despertó. A pesar de que no lo veía hacía tiempo, se dio cuenta de que era Jerry. Me gritaba, despiértate, despiértate. Amber estaba paralizada. Escuchaba a sus hermanos llorando en la otra habitación, pero Jerry le dijo que debían salir de la casa de inmediato. Estaba muy asustada y escuchaba que las niñas lloraban, pero no sabía qué estaba pasando. Jerry tomó a Amber del brazo y la arrastró por el pasillo. La niña estaba muy confundida y le preguntó dónde estaban sus padres. Él le dijo que sus papás no estaban en casa y que ya se habían ido con los demás niños, y que le habían pedido que fuera a buscarla a ella y a sus hermanas Amanda y Brooke. Pero antes de salir por la puerta principal, Amber se dio vuelta y vio a su hermanito Cory de 4 años escondido debajo de la mesa de la cocina. También escuchaba a su hermanito Gabe llorando a lo lejos. No entendía por qué los estábamos dejando, pero él me dijo que mis papás volverían a buscarlos. Jerry siempre había sido bueno con nosotros, así que nos pareció bien irnos con él. Las niñas subieron a su camioneta y él les dijo que las llevaría con sus padres. Pero mientras él conducía por la carretera, las niñas se preocuparon y comenzaron a llorar, ya que no sabían dónde estaban yendo ni dónde estaban sus papás. Después de conducir por más de media hora, Jerry dobló en una calle lateral y estacionó debajo de un puente. Luego apagó el motor, le dijo a Amber que se sentara en el asiento trasero, y les ordenó a Amanda y a Brooke que pasaran al frente. Recuerdo que comencé a asustarme muchísimo más en ese momento. Estaba confundida porque no entendía lo que estaba pasando. El hombre procedió a desvestirse. Amber notó que tenía un cuchillo en su bota y que había un arma en el suelo del auto. Entonces Jerry abusó de ella. Yo estaba llorando, y él me dijo que si no me detenía, les haría lo mismo a las otras 2 niñas. Así que tuve que dejar de llorar, porque no quería que las lastimara. Cuando Jerry finalmente se detuvo, le ordenó a Amber que se vistiera. Ella obedeció y él salió del auto y se sentó detrás del volante. Jerry comenzó a conducir de nuevo en silencio, y las 3 niñas tampoco decían nada. Amber estaba aterrorizada y conmocionada, y se preguntaba dónde estaban yendo, hasta que el auto se detuvo de repente. Era de noche, pero Amber se dio cuenta de que estaban arriba de un puente. Jerry tomó la pistola y obligó a las hermanas a salir de la camioneta. Las amenazaba con el arma mientras se acercaba cada vez más a la orilla del puente. Debajo había un arroyo con una gran correntada. Las niñas estaban aterrorizadas, porque no sabían qué les iba a hacer. Pero para su sorpresa, Jerry lanzó la pistola al agua de repente. Lo primero que pensé fue, esta es mi oportunidad, ya estoy fuera de la camioneta. Tengo que correr lo más rápido que pueda y esconderme en el bosque. Las niñas comenzaron a correr descalzas lejos de la camioneta. Jerry les gritó que se detuvieran y volvieran. Amber lo escuchó correr detrás de ellas y aceleró el paso. Jerry era más grande que ella y sus hermanas, pero Amber esperaba ser más rápida que él. Pero el hombre comenzó a acercarse más a Brooke hasta que logró atraparla agarrándola del brazo con mucha fuerza. Me dijo que debía volver a la camioneta. De lo contrario, la lanzaría por el puente y no la volvería a ver. Amber se vio obligada a elegir entre salvarse y sacrificar la vida de su hermana menor, o arriesgarse a lo que le podía suceder si volvía a la camioneta.
Ella sabía que la única manera de proteger a su hermanita y asegurarse de que estuviera a salvo era obedeciendo a Jerry. Así que ella y Amanda comenzaron a caminar lentamente hacia Jerry y Brooke. Cuando llegaron, él les ordenó que subieran a la camioneta y las llevó aún más lejos de su casa. Empezó a conducir por un camino y yo le volví a preguntar dónde nos estaba llevando. Pero se alteró y comenzó a gritar. Luego se detuvo en un callejón sin salida, nos bajó del vehículo y nos dijo que lo esperáramos 5 minutos hasta que volviera. No paraba de repetirlo. Volveré en 5 minutos. Quédense aquí. Las niñas permanecieron en silencio mientras Jerry se alejaba. No se atrevieron a moverse hasta que desapareció el vehículo. Después de contar hasta 65, Amber les dijo a sus hermanas que corrieran. Le dije a las niñas que buscáramos ayuda para contar lo que había pasado, y así encontrar a nuestros padres y volver a casa. Encontraron una granja a la distancia mientras corrían por el camino, pero de repente, las luces de un auto aparecieron justo enfrente de ellas. Les dije a las niñas que saltaran al barranco y se escondieran para que no las vieran. El auto desaceleró y pensé que Jerry nos había encontrado. Era nuestro fin. Amber estaba aterrada. Un hombre salió del auto, pero no era su agresor. En cambio, era un granjero local que se ofreció a ayudarlas inmediatamente. Amber suspiró aliviada y les dijo a sus hermanas que ya podían salir. El hombre las llevó a un lugar seguro. Luego llamó a la policía, y el sheriff las fue a buscar para llevarlas a la comisaría. Toda nuestra familia estaba allí, incluso algunos parientes que no había visto en años, pero yo quería ver a mis padres. Entonces Cory se acercó a mí y me dijo que habían muerto. Le dije que no era cierto y que no me mintiera. Pero Amber observó la sala y vio que los adultos estaban en silencio. Así que supo que lo que su hermanito le había dicho era verdad. Su madre ya no estaba viva. Después de todo lo que había pasado esa noche, Amber estaba conmocionada y rompió en llanto al enterarse de que su madre y su padrastro habían muerto. Pero ella sabía quién era el culpable y quería asegurarse de que lo atraparan y lo condenaran. Así que le dio a los oficiales información crucial: el nombre del responsable, Jerry Scott Heidler. Era el hermano de una de las niñas que vivía con los Daniels, así que los visitaba con frecuencia. Solía jugar con los niños y expresaba su amor no correspondido hacia Jessica, la hija de Danny. La policía buscó información sobre Jerry y descubrió que ya estaba en los registros policiales. Lo habían arrestado por conducir intoxicado, así que tenían su fotografía en su expediente. Luego los investigadores le mostraron a Amber una serie de fotos, para que confirmara quién la había secuestrado. Voy a mostrarte 6 fotografías. Tal vez no sepas quiénes son las personas que aparecen en ellas. Y está bien, quiero que las mires y que me digas si reconoces a alguna de estas personas. Me mostraron una fotografía y me preguntaron si ese era el hombre. Les dije que ese era Scott Heidler. Para armar el caso en contra de Jerry y descubrir lo que había sucedido, le pidieron a Amber que detallara los eventos de esa noche. Ella fue muy valiente y contó lo que Jerry le había hecho y dónde había ido. Tuve que mostrarles el camino de tierra por el que nos había llevado y contarles con exactitud todo lo que me había hecho y dicho. Con la información de Amber, los oficiales regresaron a la casa de los Daniels en busca de evidencia en la escena del crimen. Encontraron huellas dactilares, una colilla de cigarrillo y muestras de ADN. Los investigadores creían que alrededor de la 1 de la madrugada, antes de que Jerry secuestrara a Amber y a sus hermanas, él había entrado a la casa por una ventana trasera. Luego fue a la habitación de Jessica de 16 años e intentó aprovecharse de ella. Parecía que ella se había resistido y había corrido a la habitación de sus padres en busca de ayuda. Pero Jerry había ido a la casa varias veces, así que sabía dónde estaba el armario donde guardaban una escopeta. Tomó el arma y se dirigió a la habitación de los padres, donde asesinó a Jessica de 16 años, a Danny y a Kim, y a Brian de 8 años antes de quedarse sin municiones. Luego entró a la habitación de Amber y se la llevó junto con sus hermanas. Con la información de Amber y las pruebas de las escenas del crimen, los oficiales tenían lo necesario para arrestar a Jerry. Pero no lo encontraban por ningún lado. La policía usó todos sus recursos para localizarlo. Nunca había visto tantos oficiales en mi vida. Los investigadores sospechaban que estaba escondido en la casa de su madre en Alma, Georgia, a solo 1 hora de la escena del crimen, por lo que varios oficiales se dirigieron a la propiedad. Pero cuando llegaron, no encontraron rastros de él allí. Así que comenzaron a buscarlo alrededor de la casa hasta que lo descubrieron escondido en un diminuto lugar debajo de los tablones del suelo. Jerry Scott Heidler fue arrestado y acusado de 4 cargos de asesinato, 3 cargos de secuestro y 1 de robo. No se resistió. Confesó y admitió todo. Y dijo que para él era un sueño hecho realidad. Mientras Jerry estaba en prisión esperando su juicio, Amber asimilaba la tragedia de su familia.
Había perdido a su madre y a su padre, a su hermana mayor y a su hermano menor, justo antes de Navidad. Cada año, la Navidad era algo muy especial para nuestra familia. Era nuestra tradición. Pero ese año, cuando llegó la noche del 24 de diciembre, no hubo alegría ni felicidad, solo dolor. Entonces me choqué con la realidad. Ellos no iban a regresar. El 30 de agosto del 99 comenzó el juicio de Jerry Scott Heidler. Amber tenía 13 años, y su entrevista se reprodujo durante el juicio y se usó como evidencia en contra del acusado. La comunidad estaba conmovida y devastada por el incidente traumático que había atravesado el pueblo. El jurado solo tardó 20 minutos en dar su veredicto. Nosotros como jurado proponemos la sentencia de muerte. El 2 de diciembre del 99, Heidler fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato premeditado, abuso sexual agravado de menores, secuestro y allanamiento de morada. Fue condenado a muerte y actualmente se encuentra en prisión. Esa fue la única vez que vi que Jerry mostrara remordimiento. Agachó la cabeza y se le cayó una lágrima. Yo estaba contenta porque él no podía escapar ni lastimar a nadie. Pasaron más de 2 décadas desde la tragedia. Hoy en día, Amber no deja que su pasado defina su presente y se dedica a disfrutar la vida al máximo. La madre de Amber luchó contra sus demonios para que sus hijos crecieran sintiéndose amados. Y en la actualidad Amber tiene su propia familia. Ella es puro amor y contención para su hijo. Y es su misión recrear el hermoso y cálido hogar en el que creció y por el que su madre tanto luchó. Yo veo crecer a mi hijo. Y extraño a mi mamá. Él es mi futuro. Faden es todo para mí. Es mi futuro. Rezo porque él nunca tenga que pasar por lo que yo pasé de niña. Y quiero que sea feliz como lo fui yo. Haría cualquier cosa por él. Amber comprendió que lo que le sucedió de niña no fue su culpa. Así que dejó atrás su ira, porque se dio cuenta de que eso no la dejaba brindarle amor a su familia. Si en algún momento de mi vida pudiera decirle que lo perdono, lo haría sin dudarlo. Así es. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo mejorar el futuro para mí y también para mi familia. Creo que no tiene sentido odiarlo por el resto de mi vida. Quiero ser mejor persona que él. Lo agarré del cuello, pero solamente por unos pocos segundos. Este es Bruce. En los últimos años, trabajó en un centro comercial donde se disfrazaba de Santa Claus. Muchos niños se sentaban en su regazo a diario. El 20 de junio de 2016, Bruce fue arrestado y tuvo que someterse a un interrogatorio luego de que un hombre anónimo llamara al 911. Un tipo me estranguló para tratar de matarme. ¿Quién fue? Se llama Bruce. Nos estábamos besando y de repente me agarró del cuello, llevó mis brazos hacia atrás y comenzó a estrangularme. El hombre que hizo la llamada creyó que Bruce había tratado de matarlo, pero la policía dejó que él contara su versión. Íbamos a tener sexo, y él me dijo que lo hiciéramos en su camioneta, pero le dije que había más lugar en mi furgoneta. Entonces fuimos hasta el vehículo y empezamos a besarnos. Eso fue lo que pasó. ¿Ya había vivido una situación así en la que las cosas se salieran de control o llegaran a cierto nivel de violencia? No. Me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Por qué razón lo agarró del cuello? Pensé que a él le gustaba que fuera bruto. Ese mismo día, Bruce fue liberado y volvió a disfrazarse de Santa para recibir a los niños. Un año después, el 26 de junio de 2017, un hombre llamado Andrew Kinsman desapareció sin dejar rastros. En las grabaciones de las cámaras de seguridad, se ve que salió de su casa y se subió a una Dodge Caravan roja. ¿Qué tipo de furgoneta tienes? Una Dodge Caravan. ¿Una Caravan? 7 meses después arrestaron a Bruce McAfee. La policía luego descubrió que había matado a 8 personas y había enterrado los cuerpos en su jardín. Y había asesinado a 2 de ellas después del interrogatorio. El Santa que tuvo a miles de niños en sus brazos era un asesino serial, pero tenía un colega que era aún peor. Durante las fiestas, es común que algunas personas cometan crímenes disfrazadas de Santa Claus. Algunos cometen delitos menores como orinar en la vía pública. Y otros cometen delitos graves como robar o provocar incendios. Pero quizás el peor crimen que perpetró alguien disfrazado de Santa ocurrió en la Nochebuena de 2008. En el sur de California,
La Nochebuena estuvo plagada de terror y brutalidad. Un hombre vestido de santa llevaba 4 armas y un lanzallamas. Algunos se escondieron y otros saltaron por las ventanas para escapar. Los cuerpos estaban tan quemados que la policía no sabía si las víctimas habían muerto en el tiroteo o en el incendio. Este no fue un acto de violencia aleatorio. Los vecinos no pueden creer que esto le haya pasado a una familia tan unida y feliz. Los testigos vieron que el sospechoso se quitó el traje y se fue. Me dijo Feliz Navidad y luego siguió caminando como si nada. 24 de diciembre de 2008. Era Nochebuena en Covina, una tranquila comunidad suburbana ubicada cerca de Los Ángeles, y solo algunos policías y operadores del 911 estaban de turno. Era un día festivo y la ciudad tenía una tasa de criminalidad muy baja. Parecía que todo estaba bien hasta 10 minutos antes de la medianoche, cuando todos los teléfonos empezaron a sonar. Una operadora atendió rápido y habló con una mujer aterrada que gritaba. ¿Cuál es su emergencia? ¿Me escucha? Claro. Vengan de inmediato. Un hombre le está disparando a toda mi familia. ¿Cuál es la dirección? Necesito que me diga la dirección ahora mismo, señora. Antes de que la mujer respondiera, otros operadores empezaron a atender llamadas. Todos los vecinos de la calle East Nolcrest Drive llamaron al mismo tiempo. Dijeron que había habido una explosión grande, que se estaba incendiando una casa y que había gente aterrada corriendo por la propiedad. Pero la mujer que llamó primera estaba en una situación urgente. ¿Sabes si hay alguna persona herida? El equipo de bomberos y los agentes están en camino. Mi hija recibió un disparo. Les diré a los agentes. Deben verificar que el lugar sea seguro para los paramédicos. Necesito vendas. Mi hija recibió un disparo en la cara. Mientras la operadora oía las sirenas, la mujer al otro lado del teléfono le pedía que enviara más gente. Aunque la policía sabía del incendio, nadie comprendía la gravedad de lo que pasaba dentro de la casa, excepto la mujer que había llamado. Les suplico que vengan ya. No sé quién más sobrevivió. Necesito que se quede hablando conmigo, ¿sí? Está toda mi familia. Hay 25 personas aquí. La mujer empezó a explicar que un intruso había provocado el incendio. La operadora le preguntó si él aún estaba adentro, y le pidió que describiera lo que llevaba puesto. La mujer le dijo que había huido, pero la descripción de su atuendo desconcertó a la operadora. ¿Qué tiene puesto? ¿Qué ropa tiene, Sal? Le pregunté a mi sobrino porque él lo vio. Dígame qué tiene puesto. Un traje de santa. Lo que vi cuando llegué fue apocalíptico. Esa palabra lo describe bien. No fue un incendio doméstico común. Salía fuego por cada ventana de la casa, y el incendio se esparcía por todas partes. Más de 80 bomberos trabajaron durante horas para apagar el incendio. La policía y los paramédicos trataron de salvar a la mayor cantidad de personas posible. Cuando los sobrevivientes estuvieron a salvo, el teniente Tim Dunham los interrogó. Las personas que lograron escapar nos dijeron que el sospechoso estaba disfrazado de Santa Claus. El hombre entró a la casa y empezó a dispararles a todos. Pero lo peor fue que una vecina y amiga de la familia que se había ido antes de la masacre, vio un vehículo sospechoso que se alejaba mientras la casa comenzaba a arder. Recuerdo que vi un auto azul pequeño que se desplazaba a alta velocidad y tenía las luces apagadas. A mi marido y a mí eso nos pareció demasiado extraño. Cuando llegó el informe de los paramédicos, se supo que había 9 muertos y 3 heridos. Todos eran integrantes de la familia Ortega, y entre ellos había una niña de 8 años en estado crítico por un disparo en la cabeza. Como si eso fuera poco, llegó otra llamada urgente. Brad Pardo, un pariente lejano de los Ortega que no estaba en la celebración, denunció otro asesinato. Brad había ido a una fiesta y llegó a su casa muy tarde. Pardo abrió la puerta y vio una escena que nunca se imaginó encontrar en la madrugada de Navidad. Halló una pistola en el suelo, agujeros de bala en las paredes de la sala, y a su hermano Bruce muerto sobre un charco de sangre, con otra arma en la mano. Bruce falleció por un solo disparo. Se ejecutó a corta distancia con una pistola de 9 milímetros. Todo era muy extraño. Era difícil saber qué había pasado realmente. Debido a que los sobrevivientes estaban en el hospital, el teniente quería preguntarles a los vecinos cómo un extraño disfrazado de Santa Claus había podido entrar a la casa sin que nadie lo notara. Allí se enteró de que un hombre llamado Patrick solía disfrazarse casi todos los años. Mi vecino siempre se disfrazaba de Santa Claus y visitaba la casa de los Ortega. En Nochebuena, todos los primos nos sentábamos a esperar que nos llamara y nos diera un regalo a cada uno. Parecía una pista prometedora, pero Dunham concluyó en que era una falsa alarma. Ese vecino se había mudado, y creíamos que el sospechoso estaba suelto. El testimonio de los vecinos probó algo.
No fue un acto de violencia aleatorio. El artífice de la masacre conocía a los Ortega y sus tradiciones navideñas. El atacante sabía que habría gente en esa casa. Normalmente se quedaban hasta la medianoche hasta que los niños tuvieran sueño. Y esa persona sabía que el vecino siempre se disfrazaba de Santa y llevaba regalos. El teniente inspeccionó los restos de la casa de los Ortega. Lo primero que notó fue que había muchos casquillos de bala entre las cenizas. Era el mismo tipo de bala que habían hallado en la casa de Brad Pardo la noche anterior. Dunham decidió inspeccionar la segunda escena del crimen e interrogar a Brad. Parecía que había habido un tiroteo entre Bruce y un agresor desconocido. Cuando le preguntaron a Brad si su hermano tenía problemas con alguien, él lo desestimó y comenzó a elogiar a Bruce. Brad describió a su hermano como una persona alegre, carismática y tranquila. Después de la universidad empezó a trabajar en el prestigioso Jet Propulsion Laboratory y ganaba $122,000 al año. Pero Brad se puso nervioso cuando le preguntaron por la familia de Bruce. Hacía una semana que se había divorciado de su esposa Silvia Ortiz. Brad dijo que no sabía mucho sobre eso, pero informó que había una conexión entre la exesposa de su hermano y la masacre de Covina. El nombre de la exesposa era Silvia Ortiz, y luego de indagar un poco, los investigadores descubrieron que su apellido de soltera era Ortega. Silvia había ido a la celebración de Nochebuena y no se sabía nada de ella desde entonces. Cuando el teniente iba a preguntar por ella, llegó otra llamada impactante. La policía había hallado el Dodge azul que los vecinos habían visto la noche anterior. Dentro de ese vehículo había un traje de Santa Claus, cientos de balas y una bengala colgando. Cuando sacaron el disfraz de Santa del auto, jalaron de la cuerda que estaba atada a la bengala y ésta se encendió. Era una trampa. Cuando la pólvora debajo de la bengala comenzó a chispear, los agentes salieron corriendo. Segundos después, la bolsa de municiones y el traje de Santa se incendiaron antes de que el auto explotara, junto con las pruebas que contenía. No solo se incendió el auto, sino que las balas explotaron y la pólvora se encendió. Nadie resultó herido en esa explosión, pero el auto quedó destruido. Se perdieron muchas pruebas en la explosión y quedaron muchas preguntas sin responder. El teniente estaba desconcertado. ¿Quién podía odiar tanto a una familia como para atacarla en Nochebuena y luego viajar casi 50 kilómetros para matar al exmarido de una de sus víctimas? Y encima el atacante había preparado una trampa mortal en el auto. Más tarde, Dunham por fin recibió buenas noticias. La niña de 8 años que estaba en estado crítico por un disparo en la cabeza había sobrevivido milagrosamente. La bala ingresó por el cachete. La gente suele morir cuando recibe un disparo en la cabeza o en la cara, pero ella tuvo la suerte de sobrevivir. Esa niña sobrevivió a un disparo directo en la cara. Los investigadores planeaban hablar con Leticia Yusefpolsky. Leticia era la madre de Katrina, la niña que había sobrevivido, y no se había apartado de la cama de su hija desde que habían llegado al hospital. Dunham le preguntó cómo se vinculaban el asesinato de Bruce y la masacre, pero la mujer lo interrumpió de inmediato, y le dijo que la policía estaba equivocada. Bruce había estado en la fiesta y era la persona disfrazada de Santa. Esa revelación trajo nuevas preguntas para los investigadores. Lo vi 2 días antes de Navidad cenando con su hermano. Nos deseamos unas felices fiestas y conversamos un poco. Bruce Pardo no tenía ningún tipo de antecedentes penales. Había estudiado en la universidad y era todo un erudito. No encajaba en el perfil de alguien que podría perder el control de esa forma y cometer una masacre. Todos describieron a Bruce como un ciudadano ejemplar, lo que se contradecía con la idea de que era un monstruo calculador como había dicho Leticia. Mientras algunos lo consideraban un vecino amable y un hombre de familia, Leticia insistía en que Bruce no era una víctima, sino un psicópata. Era un monstruo, y debían saber que él era el culpable. Parecía bueno, pero en realidad estaba actuando. Y de hecho creo que era un psicópata. Como la mayoría de los Ortega habían fallecido, Dunham no había podido investigar su historia. Pero cuando Katrina salió de terapia intensiva, el teniente pudo hablar con Leticia, su madre. Primero describió su relación con sus 4 hermanos, quienes eran mucho más grandes que ella. Como soy la menor de la familia, siempre decía que tenía 6 padres, porque mis hermanos también me cuidaban y se preocupaban mucho por mí. Leticia les contó a los agentes sobre su hermana Silvia y la tragedia por la que se había terminado su primer matrimonio. El primer esposo de mi hermana falleció. Murió en un accidente automovilístico y ella era quien conducía el vehículo. Además, estaba embarazada de su segundo hijo en ese momento. Pasar por eso fue muy traumático.
Yo tenía 16 años. Años después, Silvia regresó a Covina para estar cerca de su familia, y conoció a Bruce gracias a un amigo en común. Él era el compañero perfecto para Silvia. No solo era un científico experto en cohetes, sino que trataba a los hijos de Silvia como si fueran suyos y quería ser padre. En 2006 se casaron y se mudaron juntos. Cuando lo conocí hacía un mes que se había mudado con Silvia. Todos eran muy amables. Él parecía ser un padre muy amoroso y comprensivo, y ella claramente era una madre atenta y cariñosa. Desde afuera parecía que todo estaba bien, pero luego de unos años, Bruce tuvo un accidente que lo cambió todo. Se lesionó la rodilla y se sometió a una cirugía y como consecuencia no pudo seguir haciendo sus actividades favoritas. Comenzó a subir de peso y Silvia dijo que no se llevaban bien y que él se había vuelto más ermitaño. Ya no era el tipo divertido que ella había conocido. Ella se fue de la casa en marzo y el proceso de divorcio finalizó el 17 de diciembre. Eso fue el 17 de diciembre de 2008, una semana antes de la masacre. Mientras Leticia hablaba con el teniente, más familiares llegaron para apoyar a su hija. Entre ellos estaban Amanda y Sal, los hijos de 6 y 19 años de Silvia, la hermana de Leticia. Habían escapado del incendio y estaban en el mismo hospital. Cuando supieron que habían hallado el cuerpo de su madre en los escombros, fueron a reunirse con Leticia, Katrina y lo que quedaba de su familia. Pero había un asesino suelto y Dunan necesitaba sus testimonios. Les dio un momento para que se recompusieran e interrogó a Leticia, Sal y la vecina que había visto el auto. Sus relatos le parecían irreales. Menos de una hora antes de la llegada de Santa Claus, todo era felicidad en la casa de Joseph Ortega. Cada año él y su esposa recibían a sus hijos y nietos, unas 24 personas en total, para celebrar la Navidad en familia. A mi abuelo le encantaba la Navidad porque le permitía reunir a toda la familia en una misma casa. Dejábamos las luces navideñas prendidas todo el año. Para Joseph su familia no se limitaba solo a sus parientes. Como era uno de los residentes más antiguos del vecindario, Papa Joe, como le decían cariñosamente, y su esposa Alice, invitaban a toda la comunidad a celebrar las fiestas. Entre ellos estaba Teresa Ginés, una vecina que no era pariente de los Ortega. A los Ortega les encantaba que todo el mundo fuera a su casa y disfrutaban de esos momentos. Siempre invitaban a sus vecinos a celebrar Nochebuena. La familia tenía la tradición de jugar al póker antes de medianoche. Cuando estaban a punto de terminar y el reloj estaba por marcar las 12, un sonido familiar los interrumpió. Recuerdo que tocaron el timbre. Uno de mis primos fue a abrir la puerta, y allí vimos a Santa Claus con algunos regalos. No era sorprendente que Santa Claus fuera a la casa de los Ortega en Nochebuena. Eso no era motivo para que se levantaran y dejaran de jugar a las cartas. Alrededor de las 11:30 de la noche, mi hija empezó a decir que Santa Claus estaba afuera. Solía venir alguien vestido de Santa al vecindario y traer regalos para los niños. Yo estaba en la sala, y fui al comedor a buscar la grabadora porque quería capturar ese momento. Santa Claus llevaba un saco rojo con regalos y un paquete enorme en un carrito detrás de él. Sal observó de lejos cómo el hombre se acercaba a saludar a su prima Katrina de 8 años, que corría emocionada hacia él. Pero en lugar de abrazarla o darle un beso, Santa hizo algo impensable. Rápidamente sacó 2 pistolas de su bolsillo y le disparó a la niña a quemarropa. Luego se volteó y siguió disparando. Al principio pensamos que habían explotado globos, pero en un segundo me di cuenta de que eso no era lo que estaba pasando. Él llevaba armas en la espalda, y básicamente trató de matarnos a todos los que estábamos allí presentes. Cuando empezó a disparar, todos comenzaron a gritar, y yo solo podía pensar en huir de allí. Así que rompí una ventana con la mano, que quedó hecha pedazos, y luego salté para salir de la casa. Eso es de lo que más me arrepiento en la vida. Lamento no haberme quedado y no haber intentado hacer algo. Mi marido me dijo que agarrara a los niños. Mi hija había recibido un disparo en el rostro, y afortunadamente pudimos escapar junto con algunos de mis sobrinos y sobrinas. Pero los que se quedaron en la casa y no pudieron escapar, murieron a causa de los disparos o la explosión. Esa noche perdí a 9 miembros de mi familia. Perdí a mis padres, a mis 2 hermanos y a mis 2 hermanas. Fue terrible. Además, perdí a uno de mis sobrinos. Él tenía solo 17 años.
En medio del caos, Leticia llamó al 911 e hizo todo para que su hija recibiera la asistencia médica que necesitaba. Luego de la explosión, Teresa y otros vecinos dejaron pasar a sus casas a las víctimas, que estaban aterradas. Todos buscaban a sus seres queridos, sin saber que eran los únicos sobrevivientes. En el momento de la explosión, yo estaba en la casa de mis vecinos, y no vi a nadie. Empecé a llamar desesperadamente a mi mamá. No podía parar de gritar para encontrarla. Y también llamaba a mi hermana. Pero no respondía. Con la llegada del atardecer, esa triste Navidad estaba por terminar para Dunham y sus agentes, pero aún debían inspeccionar otro lugar. Había pedido una orden para registrar la casa de Bruce después de hallar su cuerpo y se la habían otorgado. Si bien temía que la persona que lo había asesinado estuviera libre, fue a su casa para comprobar lo que decía Leticia. No halló nada interesante adentro, pero cuando salió vio un cobertizo en el patio. El teniente no podía creer lo que encontró allí. Fue como abrir un cofre lleno de pruebas. Había cajas de armas, municiones, pólvora y material para fabricar bombas. No había dudas, Bruce era el asesino. Dunham estaba esperando los resultados forenses de los 9 miembros de la familia Ortega y del cuerpo de Bruce. Pero luego de analizar los relatos de Sal y Leticia, y de ver los restos de la casa, el teniente tenía información suficiente para hacer una línea cronológica de los hechos. Bruce se puso el disfraz de Santa Claus, y probablemente salió de su casa a las 10:45 y condujo hacia la zona de Covina. Sabía que toda la familia de Silvia estaría allí y se quedaría hasta tarde. Y también sabía que el vecino siempre se disfrazaba de Santa y les llevaba regalos a los niños. Ese día estacionó en la entrada del vecino. Dunham le mostró los hallazgos a su jefe, quien organizó una conferencia de prensa. Allí explicaron que Bruce le disparó primero a la pequeña Katrina y luego a todos los que estaban en la mesa de póker hasta que se quedó sin balas. Pero había muchas preguntas que aún inquietaban al público. ¿Qué había en la caja grande que llevaba en el carrito y qué provocó el incendio? Dunham halló las respuestas a esas preguntas. Al parecer, el paquete que llevaba el atacante era un dispositivo presurizado casero. Hizo un lanzallamas casero lleno de combustible para aviones. Lo fabricó para incendiar la casa de los Ortega de una manera muy horrible y cruel. Bruce Pardo era un tipo muy inteligente y diseñó minuciosamente cada detalle de este plan. Lo único que no tuvo en cuenta es que habría una llama abierta dentro de la casa. Toda la sala de estar explotó mientras Bruce estaba allí con los cuerpos de los Ortega, pero sobrevivió y pudo cambiarse de ropa y escaparse en auto. Los primeros resultados de la autopsia se compartieron públicamente, y los hallazgos del forense parecían sacados de una película de terror. Tenía quemaduras de 3er grado en ambos brazos, y también parece que el disfraz de Santa Claus se derritió sobre su cuerpo. Solo había una cosa que no le cuadraba al teniente. Las pruebas indicaban que Bruce había sido asesinado, y el forense había hallado más de $17,000 atados a su cuerpo. Con el objetivo de obtener más pistas, le pidió a su equipo que identificara los vehículos de Pardo, y en una hora hicieron otro hallazgo alarmante. La policía halló un auto de alquiler a nombre de Bruce. Estaba en una zona residencial y contenía tanques de gas y una computadora. Como temía que hubiera otra trampa, el teniente ordenó que inspeccionaran la zona. Luego de visitar a algunos vecinos, los detectives descubrieron que el vehículo estaba a unos 150 metros de la casa de Scott North, el abogado de divorcio de Silvia Ortega. El equipo confirmó que no había una trampa en el auto, y los detectives encontraron mapas, ropa, agua y comida allí. Debe haber sido el vehículo que pensaba usar para escapar. Como el auto estaba cerca de la casa de North, el teniente pensó que el plan inicial de Bruce era atacar al abogado de su exesposa después de masacrar a los Ortega. Así que Dunham decidió visitar al abogado. Según Scott North, un secreto del pasado de Bruce fue el factor determinante en la disolución de su matrimonio con Silvia. North le dijo a la policía que después de la lesión de Bruce, Silvia descubrió que él tenía un hijo mientras hacía su declaración de impuestos. La exnovia de Pardo dijo que habían tenido un hijo 3 años antes de que conociera a Silvia. Un día, cuando su hijo Matthew tenía 13 meses, lo dejó con Bruce para ir a hacer las compras. Cuando volvió, Pardo estaba tomando una cerveza y mirando televisión, pero Matthew no estaba por ningún lado. Hallaron al bebé en la piscina. Sobrevivió, pero quedó casi en estado vegetativo. Lamentablemente, Matthew sufrió una lesión cerebral permanente por la falta de oxígeno, así que quedó confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida. Después del incidente, Bruce dejó a la madre de su hijo y nunca regresó, así que los abandonó a los dos.
Lo único que compartía con Matthew era la manutención infantil que el servicio social lo había obligado a pagar. No tenía relación con su hijo. El niño sufrió un accidente y él se fue. Silvia se asustó mucho cuando descubrió la verdad. Ella tenía 3 hijos y estaba casada con un hombre que había dejado que su bebé casi se ahogara y después no había asumido ningún tipo de responsabilidad por lo que había pasado. Es difícil sostener una mentira para siempre. ¿Eso no le salió bien a Bruce? Dunham descubrió toda la verdad y cuando recibió el informe del forense, supo quién había matado a Bruce luego de la masacre. Después de escapar del incendio, Bruce abandonó su plan de matar a Scott North, debido al inmenso dolor que sentía por sus terribles quemaduras. Y se fue a la casa de Brandt. La policía concluyó en que dejó caer una de las pistolas cuando entró a la sala, y disparó a las paredes por frustración o porque no podía apuntarse a la cabeza con sus brazos quemados. Pero finalmente pudo hacerlo y murió en la casa de su hermano. Había un disparo en la silla. No creemos que haya estado en sus planes suicidas. Lo hizo por las quemaduras que tenía. Los sobrevivientes se estaban recuperando. Las circunstancias de la muerte de Bruce se habían aclarado y los secretos se habían revelado, así que Dunham pudo cerrar el caso en días. A veces el teniente vuelve a la escena de la masacre y piensa en lo que por suerte no sucedió. Aunque murieron 9 personas y 3 estuvieron muy graves, las consecuencias podrían haber sido peores si el plan de Bruce salía como lo había planeado. No solo quería destruir a los Ortega, sino que estaba dispuesto a matar hasta a su propia madre. Pardo sabía que habían invitado a su madre a la celebración de Nochebuena y planeaba matarla porque sentía que había tomado partido por su exesposa en el divorcio. Por suerte ella se sentía mal y se quedó en casa. Estimamos que si todo hubiera salido según sus planes, habrían muerto unas 30 personas. No tengo ninguna duda de que esta es la historia más impactante en la que he trabajado. Nunca vi semejante maldad. Luego de la tragedia, las consecuencias de la maldad de Bruce afectaron a los Ortega por mucho tiempo, pero ellos no permitieron que eso los destruyera tan fácilmente. Gracias a las enseñanzas de su madre, Sal, el hijo de Silvia, enfrentó su dolor y siguió con su vida. Mi mamá me enseñó que pase lo que pase, si tienes fe verdadera, perseverancia y fortaleza, siempre podrás salir adelante. Y eso fue lo que hice. Él intentó destruir a nuestra familia, pero no sabía que tenemos una fe enorme y la fe no se puede destruir. Unos días después del ataque, Amanda, la hermana de 6 años de Sal, fue adoptada por Leticia y se convirtió en hermana de Katrina. Tú decidiste adoptar a una de tus sobrinas, ¿verdad? Sí. No solo tenías que sobrellevar tu propio trauma, sino que debías acompañar a tu sobrina y tus hijos. Leticia siempre había sido la consentida de la familia hasta ese momento, pero ahora tenía que tomar una decisión. O se hundía en el dolor y el sufrimiento o buscaba alguna forma de sanar y ayudar a su familia. Se dio cuenta de que tener una actitud positiva frente a la vida y aceptar lo que había sucedido era un buen ejemplo para los otros sobrevivientes. Los niños son muy resilientes, y yo necesitaba ser un ejemplo de seguridad y amor para ellos. Debía ser una inspiración para ellos y transmitirles que aunque estuviéramos tristes y angustiados, íbamos a estar bien. Ese cambio de actitud les demostró a todos que vivir con miedo y tristeza no era una opción para los Ortega. Para no perder el control e intentar salir adelante, sabía que no podía permitir que el dolor viviera dentro de nosotros y nos definiera. No podía dejar que consumiera a mis sobrinos, a mis hijos y a toda mi familia. Pero además de Leticia, otra sobreviviente ha dejado un mensaje de resiliencia. El 14 de febrero de 2018, Nicholas Cruz les disparó a sus compañeros en Parkland y mató a 17 de ellos. Katrina tenía 17 años en ese momento y no pudo evitar recordar la masacre que había sufrido su familia. Durante una marcha escolar, Katrina Yusefpolsky leyó los nombres de las 17 víctimas asesinadas hace un mes en Parkland. Hace casi 10 años, cuando era una niña de 8 años, sobrevivió a una masacre en Nochebuena, en la que recibió un disparo en el rostro. La joven notó una similitud entre ambos eventos, la violencia armada, así que organizó una marcha para generar conciencia y contrarrestar el terror que provoca. Sabía que tenía que seguir luchando y que debía salir adelante por mí y por todas las víctimas de la violencia armada. Su lucha va más allá de su trabajo público como activista contra la violencia armada. En casa, Katrina siguió el ejemplo de su madre y nunca se rindió, especialmente en Nochebuena, ocasión que marca el aniversario de la masacre. Katrina quiere ayudar a otros que estén pasando por lo mismo,
y dice que la fe de su madre influyó en su perspectiva. Decidimos vivir la Navidad con una actitud positiva. Mi familia sigue celebrándola en lugar de vivirla con tristeza. Leticia, Sal, Katrina y todos los sobrevivientes de la masacre dejaron en claro que los Ortega siguen adelante a pesar del dolor, y lograron transformarlo en determinación para honrar a sus seres queridos y hacer del mundo un lugar mejor que los enorgullecería. Seguimos en este mundo por una razón y un propósito, y por eso debemos continuar luchando. Logramos salir adelante después de todo lo que pasamos, y no tengo ninguna duda de que mi madre estaría muy orgullosa de eso.